¿Qué tal, compañeros del canal Curso Latino? Bienvenidos a este nuevo video. Estamos hablando de SQL Server, pero ¿sabemos qué es SQL Server? Bueno, aquí te mostraré qué es y una pequeña introducción de todo lo que podemos realizar. Sin más, comenzamos. Bien, como primer capítulo de esta entrega del curso de SQL Server, lo primero que tenemos que entender es qué es una base de datos. Tal vez muchos aquí ya conozcan lo que es, pero una definición clara es la siguiente. Es una base de datos, es aquella base de datos relacional que está descrita en lenguaje SQL o también lenguaje de consulta estructurado, también pronunciado SQL. Para hacer una base de datos, la verdad es que es muy fácil. Simplemente se necesitan algunos comandos muy básicos de SQL. Entre ellos sería seleccionar, insertar, actualizar, eliminar y crear. Todos ellos los veremos en las próximas entregas de este curso. Bien, sabemos también qué podemos hacer en SQL. Bueno, hay un sinfín de cosas y que podemos manipular datos e información. Entre ellas podemos ejecutar algunas consultas, crear tablas de base de datos, asignar permisos a tablas y procedimientos, insertar, actualizar y borrar registros, crear procedimientos almacenados, crear base de datos, recuperar datos, crear alguna vista, crear alguna fórmula, etc. La verdad es que hay muchas herramientas y muchas virtudes que nos ofrece la herramienta SQL para poder explotar y manipular nuestra información que tengamos en nuestra base de datos. Los comandos de SQL se dividen según su función. Estas son de 5 tipos. Esto es muy importante tenerlo en claro, dado que son los comandos que vamos a estar utilizando a lo largo de nuestro curso. Los conocidos DDL, Data Definition Language, definen el esquema o la estructura de la base de datos, por ejemplo, el create, el alter, el drop, rename, truncate, etc. La mayoría de los comandos, o por no decir todos los comandos, están en un lenguaje inglés. Como verán ahí les dejo la traducción literal. Para poder ejecutar en SQL es importante y es únicamente válido ponerlo en inglés. También tenemos los DQL, que son Data Query Language. Estos sirven para hacer las consultas. El más común de todos y que tal vez conozcamos es el select. Tenemos unos muy importantes que son los DML, Data Manipulation Language. Tratan de la manipulación de los datos presentes en una base de datos. Por ejemplo, los insert, los delete y los update, que son para actualizar, para insertar y para eliminar. Existen otros, pero ahorita me voy a enfocar nada más de manera muy básica. Tenemos también los DCL, que son los Data Control Language. Se encargan de los derechos, los permisos y de los controles del sistema. Entre ellos tenemos el grant, muy utilizado, y el revoke, también muy utilizado. Y por último tenemos los de tipo TCL, Transaction Control Language. Estos sirven para las transacciones de las bases de datos. Es decir, los comandos que llevan el control y cómo se afecta nuestra base de datos. Por último tenemos el TCL, Transaction Control Language. Estos sirven para las transacciones con la base de datos. El más utilizado de todos es el commit y el rollback. El commit sirve para darle un OK a la transacción que hagamos y que se actualice, y el rollback es simplemente para revocar o para revertir la transacción que estemos haciendo. Cabe mencionar que cualquier transacción es cualquier estructura de comandos que hemos realizado y que estamos dando en el botón ejecutar. Toda esta administración que estamos llevando se utiliza en diferentes plataformas. La más común de todas es esta que vemos acá, que es Microsoft SQL Server Management Studio. Obviamente estoy hablando para SQL Server. Esta la podemos descargar de manera gratuita y ya tengo un video donde le explico de manera muy rápida y muy sencilla la manipulación y la interacción que vamos a tener con ella. Una vez completando estos 2 primeros videos, estamos listos para arrancar de lleno con el curso de SQL Server. Si te gustó el video, dale like y no olvides ver los siguientes videos. Hasta luego.